Hola, mis estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les saludo nuevamente en esta ocasión el profesor Adailton Salinas Díaz, profesor del curso de comunicación. Así que para darles la bienvenida a cada uno de ustedes, mis estimados alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Renovación, vamos a continuar hoy día pues desarrollando el siguiente tema que compete en nuestro curso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera pues, siempre y cuando tomando las medidas necesarias y hasta cierto punto hay que prevenir esta enfermedad que está padeciendo nuestro país entero y también el mundo entero, ¿no? Y que es el penoso, ¿no? Y hasta cierto punto lamentable, porque desde luego que no lo hemos tomado en serio al inicio y pues ahora vemos las consecuencias. Así que nada, tomemos las medidas necesarias, tomemos pues la higiene personal de acuerdo permanentemente para que de esa manera podamos frenar y pues volver a nuestra vida normal, a nuestra vida común, a nuestra vida ordinaria, ¿no? Que tenía pues, o lo que lo teníamos hace unos meses atrás. Así que mis estudiantes, nos ponemos la mano al pecho y pues todos a contribuir con la higiene personal, todos a contribuir con la disciplina, todos a contribuir con las restricciones que nos están brindando nuestras autoridades, ¿ok? Puesto que ellos se sacrifican día tras día por nosotros nos quedamos solamente en nuestra casa y que solamente con ello, ¿no? Mantener nuestro cuidado personal. Así que mis estimados alumnos, es bueno hacer esa precisión. Así que nada, pues chicos, vamos a continuar. Quiero que se alisten bien, vamos a empezar. Ahora, lo que nos compete hablar el día de hoy, por lo que nos compete trabajar el día de hoy, es un temita muy emblemático, un temita muy propio de nuestro país, un temita que todo el mundo debería conocer, al menos los que pertenecen o los que nos movemos dentro de este espacio territorial llamado Perú. Es un tema muy autóctono, un tema muy antiguo también, porque desde luego que pues viene cultivándose ya desde mucho tiempo atrás. Ahora, lo que me refiero es lo siguiente. Vamos a hablar entonces acerca de las lenguas en nuestro país. ¿Ok? De las lenguas en nuestro país, o llamado con otros nombres, el multilingüismo en nuestro país, en el Perú. Ahora, y para hablar, profe, sobre el multilingüismo en el Perú, es necesario remontarnos hasta nuestro contexto histórico de las culturas pre-incas y de la cultura incaica. ¿Ok? Pre-inca antes del imperio incaico. ¿Ok? Entonces, veamos, dentro de esas culturas pre-incas, como por ejemplo Chavín, como por ejemplo Mochica, como por ejemplo Huari, como por ejemplo Tiahuanaco, cultura nazca, etcétera, y esas culturas que habían permanecido en esa muchísimos años antes que de nuestra civilización, habían desarrollado actividades imprescindibles, como por ejemplo actividades de la agricultura, la ganadería, la caza, la arquitectura, la orfebrería, etcétera, ¿no? Y que desde luego que le había servido para su supervivencia, ¿no? Y para su persistencia también en el medio, para la adaptación con la naturaleza, y que pues ello generó las consecuencias o había generado la gran edificación del imperio incaico. Entonces, todas estas culturas, o estas culturas pre-incas, fueron el rezago, digamos de esa manera, para la construcción o para la edificación del imperio incaico. Ahora, profe, pero en el imperio incaico se hablaba el quechua. Es cierto, se hablaba no solamente el quechua, eso hay que desmitificar desde ahora, ¿no? No solamente se hablaba el quechua, sino también se hablaba el aymara y también muchos lingüistas, muchos sociólogos, historiadores manifiestan de que el idioma oficial de los incas había sido específicamente el puquina, ¿ok? Pero para ello tenemos que remontarnos también a nuestras culturas pre-incas, como les estaba manifestando. Por ejemplo, aquí en la costa, en nuestro país, aquí en Trujillo, en la cultura mochica, se hablaba la lengua, la mochica, ¿no? También se hablaba más al norte de nuestro país, se hablaba la olmos, se hablaba también la tayana, ¿no? Y se hablaba el culi también. Entonces, lenguas que lamentablemente se han extinguido o lenguas que han desaparecido ya como pues de nuestro territorio nacional. Profe, ¿y por qué desaparecen las lenguas en realidad? Hay muchos factores, ¿no? Pero el factor principal es la castellanización que se ha generado en nuestro país. Y esta castellanización, desde luego, que realiza o que implica una discriminación a los hablantes de estas lenguas, inclusive los hablantes autóctonos, los hablantes de estas lenguas amerindias, de estas lenguas vernaculares, de nuestras lenguas propias, peculiares de nuestro territorio nacional, porque han surgido aquí han brotado aquí en nuestro territorio, estas personas tienen cierto miedo y hasta cierto punto
una suerte de aislamiento social, ¿no? Porque piensan de que yo hablando mi lengua voy a generar que me voy a aislar, me voy a distanciar del resto de la población, puesto de que el resto de la población actualmente habla el castellano. ¿Ok? Y entonces, eso es un factor importantísimo porque la extinción de las lenguas, ¿no? Y otra, pues también la discriminación, que es brutal aquí en nuestro país, no solamente en el campo lingüístico, sino que también en distintos aspectos, ¿no? Educativos, culturales, etcétera. Y que anteriormente era muy notorio, actualmente ya como que se ha pacificado un poco, ¿no? Esta, este tema muy polémico aquí en nuestro país. Muy bien, entonces, partiendo de esa idea, ya, como les había manifestado, las culturas preincas habían dejado, entonces, el quechua, por ejemplo, había tenido su brote en dónde? En la cultura chaví, más o menos, por los chavines. Ya otros manifiestan que había tenido su brote por el Valle del Mantaro, etcétera, ¿no? Y que pues posteriormente se había ido expandiendo por otros lugares, por otros territorios geográficos. El Aymara, por ejemplo, manifiestan que había tenido su origen en el altiplano, ¿no? Más o menos por Puno, por Bolivia, ¿no? Okay, por las culturas del Tiahuanaco, más o menos por ahí. Ahora, el Puquina de igual manera, ya se hablaba en la cultura preinca, en las culturas preincas, pero cuando entonces estas culturas preincas entraron en desuso, quizá por distintos factores socioeconómicos, etcétera, y dieron paso a la gran edificación, a la gran pues, civilización incaica, me refiero básicamente a nuestros incas, ¿qué había pasado? Entonces los incas habían heredado, digamos, también estas riquezas lingüísticas, como por ejemplo lo que ya les había mencionado, el quechua, el aymara y el puquina, que eran las lenguas imprescindibles de esta civilización incaica o de nuestros incas. Pero aquí hay un punto importantísimo que debemos aclarar. Recuerden ustedes, mis estimados, ya su profesor de historia seguro les ha explicado, los estratos del Imperio Incaico, porque, ojo, había niveles socioeconómicos, niveles socioculturales. Primero se encontraba la nobleza, luego se encontraban, pues, estratos más bajos y posteriormente se encontraba el proletariado, los indígenas, ¿no? Quienes, pues, servían desde luego a los incas. Ahora bien, entonces, y la nobleza, ojo aquí, la nobleza, lo que está en la parte, en la cúspide de la pirámide, la nobleza solamente tenían acceso a una lengua prestigiosa, a una lengua, lo que los incas habían llamado una lengua que no todo el mundo tenía, pues, afiliación a dicho idioma, que solamente era exclusivo de la nobleza. ¿Cuál era esa lengua? El puquina. El puquina entonces era la lengua exclusivamente de la nobleza. Y por ser exclusivamente la nobleza, recordemos que la nobleza eran pues los más, ¿no? Los sacerdotes, el inca principal, que le rendían culto al sol, ¿no? Al sol, porque todavía los incas no conocían, mis estimados alumnos, santos, no conocían o no realizaban, digamos, una especie de ritos hacia algún dios, etcétera. No, no, no. Su único dios ahí de los incas era ¿quién? El sol. El sol, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos regresando. La nobleza entonces tenía acceso solamente a una lengua prestigiosa llamada puquina. El resto de la población hablaba aymara y otros también hablaban el quechua. ¿Okay? Entonces, por eso es que se manifiesta que el imperio incaico, desde un aspecto lingüístico, ha tenido digamos, tres aspectos importantísimos. Primero se hablaba el puquina, luego se hablaba el aymara lo habían heredado de las culturas preincas y luego habían adaptado ¿qué? El quechua. ¿Y por qué adaptaron el quechua, profe, entonces a su civilización, esto de nuestros incas? Para que de esa manera, porque la gran cantidad de indígenas, ojo, que pertenecían a esta civilización, hablaban el quechua, en su gran mayoría hablaban el quechua. Y los incas, para tener mayor comunicación, mayor situación, digamos, comunicativa, tenían pues que adaptarse y que desde cierto punto, pues, seguir implantando el quechua en distintos lugares indígenas, ¿no? Ojo, que recordemos que la civilización incaica había sido bastante amplia, no solamente se había desarrollado en nuestro país, sino que también se había desarrollado por Bolivia, por Ecuador, por Colombia, hasta Chile, inclusive había llegado a una cierta parte, ¿no? Entonces, por todo este continente de estos países sudamericanos, se habían desarrollado, pues,
esta gran civilización que pues desde luego había tenido una riqueza en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, he ahí pues entonces cuando estas lenguas empiezan a ponerse ya en práctica, ¿no? En práctica. Ahora bien, con la llegada de los españoles, mis estimados alumnos, con la llegada de los españoles, ¿te acuerdas? En el siglo XVI, ¿sí o no? En el siglo XVI, ¿qué es lo que había pasado? Los españoles, o los occidentales, llamados de esa manera, habían traído acá, desde luego, los españoles no hablaban el quechua, no hablaban el aymara, no hablaban el puquina, no hablaban, etcétera, las otras lenguas también, sino que los españoles hablaban su idioma oficial, pues el castellano, ¿ok? De Castilla. Muy bien, el castellano recordemos que pertenece a la familia de las lenguas romances, ¿ok? Las lenguas romances son originarias ¿de qué lengua? Del latín, así es. Pero ahora la gran pregunta es, ¿de latín culto o de latín vulgar? De latín vulgar, porque recordemos que en la Edad Media, ¿ok? Se había empezado básicamente por el siglo XIII, siglo XIV más o menos, ¿ya? Se habían empezado a brotar, pues, ¿no? En Italia, básicamente, el latín, ¿no? El latín. Pero el latín se había dividido en dos aspectos, en el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era propio, era neto, era exclusivamente para quienes, para las clases o para los grandes sacerdotes, ¿no? Para los grandes, digamos, curas, porque recordemos que la Edad Media estuvo sometido por quién, por la Iglesia. La Iglesia era el centro de todo, ¿no? O sea, todo giraba todas las cosas giraban en torno a la religión en la Edad Media. Por eso es que se le llamó también como una época de oscurantismo, porque pues ahí las ciencias, los conocimientos, digamos, la sapiencia no se había desarrollado, se había estancado en su máxima dimensión. Y todo había tenido que, si tú querías, por ejemplo, estudiar alguna carrera en la Edad Media, tú tenías pues que primero tener una línea de preparación religiosa o teológica. ¿Okay? Muy bien, existían tres profesiones importantísimas nada más en esa época. Derecho, existía la medicina y existía sobre todo teología. Ahora, pero si tú querías estudiar medicina o querías estudiar derecho, tenías que seguir desde luego una línea o llevar cursos, como lo llamamos ahora, llevar cursos de qué, de teología o todo en relación a Dios. Es por eso pues que el conocimiento se había estancado brutalmente. Ahora, el latín era solamente propio para quienes, para aquellas personas digamos, la persona de la clase pudiente, quienes tenían acceso a la educación. Ojo, ahí no todos tenían acceso a la educación, solamente quienes tenían, las personas quienes consideraban más habilidosas, las personas quienes consideraban con mayores cualidades, pues, cognitivas, ¿no? Esas personas, por ejemplo, los hijos de quienes, los hijos de los grandes pudientes, ¿no? Y los sacerdotes, los monjes, etcétera. Entonces, también tenían una pirámide social. Ahora bien, y solamente los sacerdotes, qué sé yo, las personas, los grandes monjes, solamente los que controlaban, digamos, los padres de la iglesia, eran los que tenían o los que hablaban el latín culto. Mientras que las personas de los estratos sociales más bajos en la Edad Media hablaban el latín vulgar. Por ejemplo, profe, ¿quiénes? Por ejemplo, los soldados, por ejemplo, los agricultores, los artesanos, etcétera, ¿no? Hablaban el latín vulgar. O sea, era más o menos como, por ejemplo, aquí, el español de un asentamiento humano, de las personas, de los jóvenes que hablan en los barrios, ¿no? O mosaico, ¿no? O en vez de decir casa, dicen jato, en vez de decir, bueno, tráeme dos cervezas bien heladas, dos chilindrinas bien helenas, ¿no? Era más o menos de esa manera, ¿ya? Era un latín vulgar, pues, ¿no? Un latín vulgar. Ahora bien, y este latín vulgar había originado, pues había sido el tronco, la raíz para el surgimiento de todas esas lenguas romances, que no solamente el castellano, sino también el portugués, también encontramos al romano, encontramos al catalán, encontramos al italiano, etcétera, ¿no? Entonces, producto de estas lenguas se habían originado, producto del latín vulgar se había originado las lenguas romances. Es por eso entonces que los españoles cuando llegaron aquí a nuestro país con un proceso, o con qué intención llegaron los españoles, buscando qué, que buscando mujeres, buscando territorios, no, lo que le importaba a los españoles era que el oro, entonces era el aspecto, digamos, económico más que tenía nuestra gran civilización incaica. Pero ahora, la gran pregunta es, profe, ¿y cómo sabían entonces los españoles que nuestra civilización incaica, porque ellos son europeos, y cómo es que desde Europa supieron de que nuestro nuevo continente, porque así lo llamamos actualmente, el nuevo continente americano, es que aquí en esta parte exclusivamente de Perú, de Bolivia, de Ecuador, etcétera, profe, estos países donde se había extendido todo el imperio incaico, existía gran proporción de oro, gran proporción de cobre, de hierro, etcétera,
¿Y cómo es que supieron profe, los españoles? Los españoles, no te olvides que eran grandes navegadores, ¿ok? Eran personas que, pues, andaban, simplemente su fin era buscar oro para satisfacer que las necesidades de quién, de los grandes reyes de España, ¿ok? Muy bien, entonces, cuando los españoles desembarcan aquí en nuestro país, específicamente por el Océano Pacífico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Los españoles chocaron con una gran realidad aquí, pues. Nosotros, acá, bueno, ellos, eh, no eran grandes caminantes, ¿no? Porque en busca de oro, ¿no? Gran Pizarro, por ejemplo. Ahora bien, cuando ellos se chocan, digamos, cuando ellos encuentran, perdón, al Inca específicamente, al Inca aquí en Cajamarca, ¿ya? Porque ahí es donde es su primer encuentro, ¿no? De los españoles con los incas. Ahora, cuando encuentran al Inca aquí en Cajamarca, bañándose inclusivamente aquí en los baños del Inca actualmente, los españoles llegaron ahí en ese momento y no supieron, pues, ¿no? Desde luego que esta persona pues tenía grande poder económico y sobre todo no supieron que era la persona más redentor por todos los indígenas aquí en nuestro país. Inclusive no manejaba el Inca el mismo idioma, como les digo, que los españoles y era un poco complicado comunicarse, pues, ¿no? Entonces, pero los españoles eran astutos, ya sabían que pues esta persona, porque encontraba al Inca con grandes doncellas, recuerda que el Inca tenía bajo su poder muchas mujeres, ya muchas mujeres, muy bien, con grandes doncellas, grandes mujeres, entonces ya sabían que esta persona era pues una persona que algo ocultaba. Entonces empezaron a seguirlo, ¿no? Cuando el Inca regresó hacia el Cusco, hacia el gran epicentro de esta gran civilización incaica, es donde pues empiezan a seguirlo los españoles. Cuando los españoles entonces llegan, atacan por primera vez aquí al Imperio Incaico, lo que primero que hacen es evangelizarlo, porque los españoles trajeron aquí también a nuestro país que la religión. Ojo, te dije que la religión solamente, o los incas le rendían culto a quién, al sol, ¿sí o no? Ojo, los incas no conocían santos, no conocían ninguna, qué sé yo, ningún demiurgo, ningún dios que tenga que ver básicamente con el cristianismo, o etcétera, ¿no? Sino que básicamente cuando los españoles llegaron aquí, es ellos quienes trajeron entonces este proceso de evangelización, este proceso de cristianismo. Había traído su gran Biblias, ¿no? Los grandes sacerdotes que andaban con los españoles, se presentaron ante el Inca con su Biblia, y con un crucifijo, ¿no? Sobre la Biblia, y le quisieron entregar a quién, al Inca, para que de esa manera él pueda pues distribuir con toda la población indígena. Pero ¿qué es lo que pasó el Inca? No, el Inca no lo tomó de buena forma, sino que cogió el libro con el crucifijo y lo tiró al piso. Eso fue pues la explosión total de los españoles, ¿no? Porque te imaginas tirar el libro sagrado de los españoles al piso, ya pues considérate un hombre muerto, ¿sí o no? Entonces, es por ese motivo que ya empiezan los españoles a armarse con la finalidad de, pues, de atacar y de conquistar el imperio, la civilización incaica. Ahora bien, entonces, eso es un punto importantísimo. Recuerda que los grandes indígenas que te había manifestado, vamos regresando ya al punto, nos estamos saliendo al campo histórico, pero es bueno aclarar este punto, porque muchos de ustedes no lo conocen. Ahora, entonces, cuando vamos, es necesario recalcar que los indígenas de la civilización incaica hablaban el aymara en su gran proporción, en su gran mayoría, hablaban el quechua. Y eso como que los incas tenían una ventaja, pues, ¿no? Porque el quechua inclusive ya se había empezado a adaptar en distintos espacios, en distintos lugares geográficos de nuestro país. ¿Ok? Como por ejemplo, ya se había extendido sus dialectos del quechua en distintas regiones, como, bueno, todavía no estaba distribuido en regiones, ¿no? Pero ya se hablaba en distintos, actualmente lo conocemos de esa manera. Ya se hablaba, por ejemplo, en Lamas, ¿no? En la selva del Perú, en San Martín, lugar Lamas, se hablaba más o menos el quechua. El aymara también se cultivaba en el altiplano, básicamente entre los límites de Puno y de Perú y Bolivia, ¿no? Entre Puno, más o menos por el lago Titicaca, por ahí ya se hablaba el aymara. Es por ese motivo que entonces es como se van consolidando nuestras lenguas propias, nuestras lenguas aborígenes, nuestras lenguas hasta cierto punto oprimidas, ¿no? Bueno, ¿no? Para poder hoy en día estudiarlo, nuestras lenguas vernaculares. Entonces los españoles tuvieron desde luego como veían, ¿no? Que nuestros indígenas en su gran mayoría hablaban el quechua, tuvieron esa estrategia, ¿no? Esa estrategia bueno, de intentar aprender, ¿no? El quechua para que de esa manera puede serles más fácil que su conquista, pueda ser más fácil su invasión, ¿no? Y su adquisición de sus intenciones a los que ellos venían.
Y así fue, pues, ¿no? Y así fue de esa manera. Es por eso que grandes indígenas habían, desde luego, con la mentira de los españoles que les habían ofrecido grandes bienes, grandes dádivas, ¿no? Para todos los indígenas y los apoyaban en la conquista. Los indígenas eran personas, pues, ignorantes hasta cierto punto, entre comillas y con todo respeto. No, no me refiero al término vulgar, ¿no? Sino me refiero en cierto punto porque no conocían nada, ¿no? Y se dejaban llevar fácilmente, era fácil de manipular, pues. Y con el apoyo fue su gran campaña de estos españoles. Ahora bien, entonces, posteriormente ya los españoles pues nos implantaron su idioma, nos implantaron todo el aspecto cultural europeo, ¿no? Nos habían implantado aquí en nuestro país todo ese aspecto y era un poco más sometedor a nuestras lenguas. Entonces, eso es digamos, el contexto que yo te puedo adelantar en este momento. Desde luego te voy a presentar el documento en Word para que de esa manera podamos ir ya socializando el conocimiento acerca de las lenguas, porque es necesario, como te digo, conocer este temita que es muy, pero muy, muy propio de nuestro país. Ahora bien, vayamos pasando entonces a lo que concierne con el tema. Les presento rápidamente el documento, ¿ya? Les presento rápidamente el documento que tiene que ver básicamente aquí con las lenguas de nuestro país, con las lenguas de nuestro país. Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos, mis estimados. Aquí lo tenemos rápidamente, la introducción. Cuando nosotros hablamos de multilingüismo, es necesario entonces recalcar este punto. ¿Qué es multilingüismo en primer lugar? Cuando hablamos de este término, de este concepto multilingüismo, multi significa varios y lingüismo significa lenguas. Entonces, desde ahí ya tenemos una idea fija, ¿no? Muchas lenguas o la presencia de muchas lenguas en un determinado espacio geográfico territorial. Y eso es cierto. Entonces significa coexistencia o existencia de muchas lenguas o de una variedad de lenguas sobre un espacio territorial o geográfico. En este caso, nuestro país. Nuestro país cuenta más o menos con 18 y hasta muchos lingüísticas e historiadores lo catalogan como 19 familias lingüísticas aquí en nuestro territorio. ¿Tú te imaginas, mi estimado alumno, que es tener 18 o 19 familias lingüísticas aquí en nuestro país? Ojo, ¿y qué es una familia lingüística, profe? Una familia lingüística viene a ser el conjunto o la presencia de un conjunto de lenguas dentro de ese repertorio, ¿no? Que tienen, pues, una finalidad en común, ¿ok? Que tienen una finalidad en común o que tienen, desde luego, una manifestación común. Eso es una familia lingüística. Entonces, cada familia lingüística posee muchas lenguas dentro de su repertorio, dentro de su baúl, ¿ok? Entonces, imagínate. Ahora bien, otro dato importantísimo aquí es que en nuestro país, las 16 familias o hasta 17 familias lingüísticas solamente lo encontramos en la Amazonía de nuestro territorio. Y las dos familias siguientes o las dos familias restantes se encuentran en el espacio andino, en la sierra de nuestro país. Lo que ustedes ya conocen, lo que ya les estaba diciendo, el quechua y el aymara en el Ande. Y en la Amazonía se encuentran lenguas que, pues, lamentablemente, algunas están entrando en desuso. Digamos, o esa crisis que padecen nuestras lenguas es producto de que no existen quizá hoy en día políticas educativas y hasta cierto punto políticas lingüísticas que respalden o que protejan estos grandes patrimonios culturales de nuestro país. Así como protegemos, eso es importante resaltar, así como protegemos las culturas preincas, así como protegemos también las grandes riquezas heredadas por nuestros ancestros, como por ejemplo así como protegemos las reservas nacionales de nuestro país, es necesario también plantear políticas de protección, políticas de respaldo a estas lenguas y evitar pues su extinción, evitar su desuso. Hasta ese punto creo que todos estamos de acuerdo. Muy bien, inclusive en la Constitución de Política de nuestro país de 1994, en el artículo 48, más o menos, mi estimado, en el artículo 48, manifiesta que el castellano es nuestra lengua oficial. Pero no solamente ellos, sino que todas las lenguas que se hablan en distintos espacios geográficos, territoriales de nuestro país, son consideradas lenguas oficiales. Ahora, en la teoría quizá está bien bonito, ¿no? Plasmado que todas las lenguas que se hablan aquí en nuestro país son oficiales, incluido el castellano, que también es lengua oficial.
Ahora, pero en la práctica es totalmente distinto. En la práctica vemos mucha discriminación y eso lo experimentan básicamente las personas que emigran o que migran de esos lugares nativos o indígenas que hablan esas lenguas. Al migrar a la costa, ya sea por condiciones básicas, por busca de trabajo, por busca de nuevas oportunidades, busca de necesidades, etcétera, entran pues o se chocan con una gran barrera lingüística. Recordemos que aquí en nuestro país más del 80%, y para ser exactos el 83%, habla castellano. Ahora, ¿te imaginas que el 13% solamente habla el quechua y los restantes hablan solamente aymara? Ahora, eso es una gran pena, ¿no? Manifestar estas cifras, pero realmente eso es la realidad. Ahora, y es necesario informarlo también, porque desde luego que esto es un medio también para informar, ¿no? Ahora, este proceso de castellanización, digamos, este proceso del español, de españolización aquí en nuestro país ha generado pues grandes penas, ¿no? En muchos factores, no solamente pues en el aspecto lingüístico, en muchos factores. Ahora bien, porque qué bonito sería, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay, el guaraní, en Paraguay se habla una lengua muy bonita que es el guaraní. El guaraní es considerado oficialmente, no solamente en la teoría, sino que en la práctica. Ahora, por ejemplo, las personas quienes quieren postular en Paraguay a la presidencia del gobierno paraguayo, tienen primero que dominar ¿qué? El guaraní, para que de esa manera puedan comunicarse o puedan emitir discursos de campañas políticas, etcétera, a las personas en guaraní. Y eso creo que es un claro ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿no? Eso es un clarísimo ejemplo. Ahora, qué bonito sería plantear, por ejemplo, políticas como, por ejemplo, empezar a realizar videos, empezar a realizar documentales en quechua, ¿no? Que eso alimentaría, desde luego que sí, a las lenguas que nosotros tenemos y que también seguiríamos teniéndolo por muchos años atrás. Porque recordemos que las lenguas son sincrónicas y que a la vez son diacrónicas, ¿no? Porque sincrónicas se manifiestan no cambian en un determinado espacio sociocultural y diacrónicas que algunas sí cambian, pues no permanentemente. Y entonces debemos tener en cuenta esos aspectos. O también, qué lindo sería que en nuestra educación se inserten, ¿no? Programas en quechua, programas en aymara, programas en asháninka, en shipibo, etcétera, ¿no? Lenguas que pues nos pueden o podemos de esa manera reforzar su existencia. Ahora bien, pasamos aquí entonces a la breve introducción que vamos a realizar, breve introducción. El perfil lingüístico de nuestro país presenta, chicos, como una de las particularidades esenciales y evidentes, un multilingüismo y plurilingüismo. Ya eso ya lo conocemos. Manifiesto a través de empleo de 18 familias lingüísticas, además del castellano. ¿Ok? Ojo, aquí el castellano se considera como una lengua no amerindia, no amerindia. Recordemos que nuestro repertorio lingüístico aquí en nuestro país se divide en dos, ¿ok? En lenguas no amerindias y en lenguas amerindias. Las lenguas no amerindias son propias de aquí, que han brotado dentro de nuestro continente americano, mientras que las amerindias, digamos, o perdón, las amerindias son las propias, las vernaculares de aquí en nuestro país, mientras que las no amerindias son aquellos que han sido, pues, ingresadas a nuestro territorio, aquellas que han venido de otro lugar y se han adaptado aquí en las personas, en los individuos. Como por ejemplo el español, el portugués, el chino inclusive, etcétera, el francés, el italiano, etcétera, que también hay, por ejemplo, te vas a Lima y encuentras a personas o a grupos, ya ciertos grupos que manejan o que hablan, ¿no? Estos idiomas que han venido de otro país, pues, ¿no? Ya sea por condiciones socioeconómicas, por condiciones culturales, etcétera, ¿no? Pero que desde luego que sí, mi estimado. Entonces, dice, a través del empleo de 18 familias lingüísticas además del castellano. ¿Ok? 16 familias lingüísticas habladas en nuestra región, se hablan, dice, están habladas en nuestra región amazónica. La convierten en la mayor complejidad lingüística. Esto es importantísimo, ya te había dicho esto. Entonces, es necesario conocer este punto, es necesario que cada uno de nosotros conozcamos pues que nuestras lenguas en nuestro país. No solamente quedarnos o porque escuchamos a alguien decir somos un país multilingüista, somos un país plurilingüe, no solamente porque escuchamos y nosotros intentemos transmitir eso, pero que a veces no sabemos por qué ni por qué lo llamamos de esa manera. Es por eso que lo estudiamos ahora. Inclusive es necesario conocer. Yo sé que no lo vamos a memorizar todas las lenguas, ¿ok? Porque a veces nuestra mentecita es frágil, pero desde luego conocer las más importantes ¿no? que nos pueden ayudar a nosotros más adelante pues a poder seguir aprendiendo las demás. Ahora,
Dice lo siguiente, seguida de la sierra con dos familias lingüísticas vigentes, tras la supuesta extinción de sus lenguas amerindias, ojo, la mochica se ha extinguido, la olmo se ha extinguido, la mochica se hablaba acá, no en la cultura mochica, en nuestras culturas preincas, a partir del siglo XIV, siglo XV, entró en desuso, se había extinguido, igual la lengua olmos, la lengua sechura, impiura, por ejemplo, la lengua tayana también, ¿ok? La quingnan también se había extinguido. Colán también, en Chiclayo, en Lambayeque, ¿ok? También se había extinguido. Muy bien, Catacaos, Pescadora, etc. Habladas todavía a la llegada de los españoles, ¿ok? Habladas todavía. Pero luego, a partir del siglo XV, pues se habían extinguido totalmente. Se considera actualmente a la costa como una zona totalmente castellanizada. Eso es cierto. Ahora, hoy en día, en la costa de nuestro país, se habla, pues, ¿no? En su gran mayoría castellano, pero tampoco no debemos dejar de lado en Lima. En Lima sí existen todavía grupos en donde se hablan también muchas lenguas, ¿ah? Ojo, no solamente se habla el castellano en toda Lima. En Lima, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, por el río Rímac, ¿ya? Por el Rímac hay ciertos sectores en donde hablan quechua, y pues por Ate más o menos, y por el cercado de Lima, hay grupos en donde hablan también el Shipibo, hay donde hablan lenguas de nuestra Amazonía. Y, profe, ¿por qué? ¿Cómo así que han llegado hasta Lima, no? Por las grandes migraciones que se produjo básicamente en 1950 aquí en nuestro país, con el gobierno de Manuel Odría, llamado el famoso Chenio, ¿ya? Que había generado, pues, grandes turbulencias económicas, grandes turbulencias sociales aquí en nuestro país, el desempleo brutal, y eso había generado que los indígenas de la sierra o los indígenas de la Amazonía migraran pues a las grandes ciudades costeras, ¿no? Para que de esa manera puedan satisfacer sus necesidades básicas y primarias. Otro también se generó pues por más adelante con las reformas, ¿no? De Velasco Alvarado. Ya eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Muy bien. Movimientos, mira, sin embargo, debido a los fuertes movimientos migratorios peruanos del siglo XX del siglo pasado, 1950 básicamente, ¿ya? Sobre todo de la sierra a la costa, mira, encontramos miles de hablantes de lenguas amerindias todavía vigentes en la sierra o la selva. Muy bien, ahora, este es un punto importante también recalcar aquí, que recién con el gobierno de Velasco Alvarado, ojo, por el año de 1974 más o menos, ¿ya? Es donde pues se va a reconocer como lenguas propias aquí en nuestro país. Es el gobierno, digamos, que emprende un nuevo reconocimiento, un nuevo proceso de reconocimiento y de respaldo a las lenguas nativas, a las lenguas vernaculares de nuestro país. Entonces es necesario también aclarar ese punto, no solamente se trata bueno, de criticar, ¿no? El aspecto negativo quizá de algunos gobiernos, sino que también es necesario ese punto. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros hablamos antes de la década del 50, la mujer antes, ¿ah? Del siglo pasado, el siglo XX, antes de la década del 50, la mujer no tenía acceso a nada, ¿ya? La mujer era pues considerada solamente como algo, como un sujeto más y se acabó. La mujer no tenía derecho a voz ni derecho al voto, inclusive. Entonces, más o menos por la década del 70, la década del 60 es donde la mujer entra ya pues a considerar esos famosos derechos, ¿no? De derecho al voto, etcétera. Y también a generarse pues a empezar pues bueno, a comenzar o a intentar tener un espacio dentro de la sociedad. La mujer había sido muy marginada y es por eso que se empiezan a formar desde Europa, ¿no? Grandes grupos feministas en defensa de la mujer, ¿no? En defensa de la mujer. Y que hoy en día pues hay grupos extremistas, ¿no? Grupos feministas extremistas que pues yo no estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Sigamos acá. Las lenguas del Perú entonces, mis estimados alumnos, las lenguas del Perú, eh, en el Perú existen hablantes monolingües. ¿Qué significa hablante monolingüe, profe? Aquellas personas que hablan solamente un solo idioma. Por ejemplo, yo soy monolingüe, hablo solamente el castellano y hasta cierto punto ahorita estoy aprendiendo el inglés, ¿no? Ya, si una vez que consolido la gramática del inglés en mi cerebrito, ya entonces me consideraré una persona bilingüe, pues una persona que habla dos idiomas. Y hablante bilingües o plurilingües. Ojo, no se manifiesta, y esto es un error garrafal que muchos estudiantes suelen cometer, ¿ah? Porque una persona habla dos lenguas, se le dice bilingüe, profe, porque habla dos, bilingüe, dos lenguas. Profe, y si hablara, se le conoce como trilingüe. No, chicos. O profe, si una persona habla cuatro lenguas, se le conoce como tetralingüe. Tampoco. Ahora, eso es un error garrafal. Ojo, así maneje dos, cuatro, cinco, seis, siete idiomas, se le conoce como bilingüe o plurilingüe o también políglota. ¿Estamos? Políglota. Entonces, con esos términos yo puedo manifestar a esas personas que hablan pues muchos idiomas.
¿Existen, profe? Sí hay personas, los grandes eruditos, ¿no? Por ejemplo, el gran Jorge Luis Borges, ¿no? Una persona políglota, más de 5 idiomas había manejado. Entonces, eso es importante. En el territorio peruano se hablan dos tipos de lenguas, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Cuando hablamos de las lenguas amerindias, nos referimos básicamente, mis estimados, digamos, a las lenguas propias, a las lenguas vernaculares, ¿okay? A las lenguas propias, a las lenguas nativas, a las lenguas oprimidas hasta cierto punto que han brotado aquí en nuestro territorio y a lo largo del continente. ¿Okay? Dentro de las grandes culturas pre-incas y también por la gran adaptación y por la gran, pues, el gran proceso cultural de la civilización incaica. Y las lenguas no amerindias, profe, son aquellas lenguas, mis estimados alumnos, que ingresaron a nuestro país, ya sea por cuestiones de conquista, por cuestiones bueno, de expansión territorial, etcétera, ¿no? Pero por ese motivo, que han venido de otro lugar aquí y se han establecido en nuestro país. Bien, veamos el punto número 1, lenguas amerindias. Cuando nosotros hablamos de las lenguas amerindias, conocidas como aborígenes, subrayamos esos términos. Les voy a mandar el documento en Word para que ustedes puedan tenerlo en físico. Y quiero que subrayen, lean el material y subrayando, ya sea con lápiz, con resaltador, porque eso es lo importante. Lenguas amerindias, aborígenes, vernaculares, nativas, oprimidas, etc. Con esos nombres se le denomina. Son lenguas de la América indígena, ojo, de la América indígena, aparecidas en nuestros territorios antes de la llegada de los occidentales, de los españoles. En nuestro país, estas lenguas se clasifican en lenguas andinas y lenguas amazónicas. Dijimos que dos familias se encuentran en el Andes, ¿cierto? Las lenguas andinas. ¿Qué familia? El quechua y la familia de la aymara. Estas lenguas, las lenguas indígenas, las lenguas andinas, perdón, estas lenguas tienen como territorio central, hegemónico, los occidentales relieves de la sierra, ¿ok? Muy bien, aunque poco a poco vienen tomando clandestinamente las ciudades de la costa, así es, por ejemplo en Lima, como les estaba adelantando, hay grupos, hay sectores populares en donde sí se habla el quechua, y eso es producto de las migraciones, ¿no? Que ha generado las grandes oleadas de la sierra a la costa, ¿no? En nuestro país tenemos dos importantes familias lingüísticas, la familia lingüística quechua y la familia lingüística aro. Eso es dentro de las lenguas andinas. Veamos la familia del quechua, mi estimado. Ahora, veamos el quechua. Ojo, el quechua, dice, la familia quechua, una gran variedad de lenguas clasificadas con la etiqueta de quechua o runasimi, se usan a lo largo y ancho de nuestro país. 20 de los, ¿cuántos departamentos tenemos? 24 departamentos. Estamos muy bien. Ahora, dentro de estos 24 departamentos, casi la mayoría de departamentos se ve el quechua. Eso es buenísimo, ¿sí o no? Eso es una noticia excelente. En los 20 departamentos se hablan quechua. Y eso es, por no exagerar, que en todos debería hablarse, ¿no? Debería hablarse, eso es lo correcto, lo idóneo. 20, por eso que dice, 20 de los 24 departamentos del Perú tienen quechuófonos. ¿Qué son los quechuófonos, profe? Los hablantes, los quechuhablantes, pues, mi estimado. Muy bien, estoy pasando muy rápido, disculpen. Perfecto. Ahora bien, entonces, dice, no solo en el Perú, esto es importante, no solamente en el Perú se habla el quechua, ya les había dicho que la civilización incaica se había extendido por muchos países, ya de acá, de Sudamérica. En Bolivia se habla el quechua, en Argentina se habla quechua, en Brasil se habla quechua, en Ecuador se habla el quechua, en Colombia también y en Chile se habla el quechua. Estamos entonces, en estos países también se habla el quechua y eso les había explicado ya en el contexto histórico que había realizado. Bien, entonces también se usan lenguas de la misma familia lingüística llamada el quechua, mi estimado. Ahora bien, dice, según el INEI, ya los datos del INEI, la lengua amerindia más importante de nuestro país es el quechua, eso lo sabemos. Después del español, el quechua es la segunda lengua más, es la lengua más importante de nuestro territorio, la más importante, con la mayor cantidad de hablantes, ¿ok? De todo el Perú. Ahora, profe, y en la Amazonía, ¿cuál es la lengua la lengua más importante o más hablada? El Ashaninka, no te olvides, el Ashaninka es la lengua más hablada en la Amazonía. Pero si hablamos a nivel de todo el territorio, la primera es el castellano, ¿ok? Por ya sea por distintas cuestiones que tú lo interpretes. La segunda es el quechua, ¿ok? La tercera es el aymara, y luego vienen la red de la Xáninga, etcétera, el shipibo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, dice aquí, nuestro país es el quechua, siendo el quechua sureño el más expandido. El quechua sureño, profe, básicamente, ubícate en el mapita, mira, el mapa es así más o menos, ¿sí o no? Así, de esta manera. Bien, el sur entonces, nos referimos básicamente a Ayacucho, al Cusco, a Huancavelica, etcétera. En esos departamentos en donde, pues, se habla con mayor productividad, esta lengua, pues, muy rica, desde luego, en gramática,
muy rica en cuanto al aspecto fonético, porque cuando tú escuchas a una persona hablar quechua es agradable y hasta cierto punto tiene una sinfonía para el oído que es delicioso, porque, por ejemplo, inclusive hasta los insultos en quechua es precioso, es precioso. No sé si tú has visitado, pues, Ancash, ¿no? O Huaraz en específico, o el Cusco, en estos lugares en donde se habla el quechua. Y si has visitado, me darás la razón en ese aspecto. Ahora bien, el quechua sureño dice el más expandido, con más hablantes monolingües o bilingües, ¿ok? Muy bien. La investigadora Inés Poshi Scott es una investigadora lingüista, ¿ok? No te olvides. En su libro El multilingüismo en el Perú plantea la siguiente distribución de la familia quechua. Dentro del quechua norteño encontramos el quechua de Chachapoyas, el quechua de Cajamarca, en Cajamarca también se habla quechua, el quechua de Farreñafe, Incahuasi, Cañaris, específicamente son lugarcitos populares de nuestro país, y quechua de Lambayeque, Chiclayo. Eso dentro del quechua norteño. Dentro del quechua central, ¿okay? Del centro de nuestro país, el quechua de Conchucos, ¿okay? En la región Ancash, el quechua del Callejón de Huaylas, en la región Ancash, el quechua del Alto Pativilca, en Lima, el quechua de Huánuco y de Huallaga, el quechua de Yaru, el quechua de Huanca, el quechua de Yauyos también en la Sierra de Lima, ¿okay? En la Sierra de Lima, en Yauyos, específicamente en la provincia de Yauyos, ahí sí se habla también el quechua, se habla otras lenguas también, no solamente el quechua, ¿ya? Es importante aclarar ese punto. También pasamos al quechua costeño central. Aquí dentro del quechua costeño central encontramos al quechua de Pacaraos. Y aquí el quechua sureño, el que más hablantes tiene aquí en nuestro país, el quechua yacuchano en Chanca y el quechua cusqueño en Collao, ¿ya? Dentro también encontramos el quechua en la selva. Por ejemplo, les dije en Lamas, ¿no? En Lamas, yo he tenido la oportunidad de visitar Tarapoto y he estado aquí en este lugarcito llamado Lamas, ¿no? Un lugar muy, muy peculiar, muy hospitalario, desde luego, que, que hablan, pues, ¿no? Y que realizan como una especie de ritos, ¿no? A sus dioses, a sus demiurgos, qué sé yo, ¿no? A sus idólatras, ¿no? Que ellos realizan permanentemente, que eso es parte de su tradición, parte de sus creencias y se respeta totalmente, porque eso es lo que hace rico a nuestro país, pues, ¿no? Eso es lo que hace ricos de las culturas. Muy bien, quechua de Nápoles, quechua de Pastaza, quechua de San Martín, en Lamas, lo que te dije, el quechua, Tarapoto está en San Martín, pues no te olvides, quechua de Santa Rocino y quechua del Tigre. Muy bien. Pasamos a la segunda familia, la familia Aru, lo que habíamos hablado, la familia Aymara, ¿ok? Aquí dentro de la familia Aru encontramos en las lenguas Aru se consideran vigentes en la actualidad, el Aymara y el Cauqui, ¿ok? Dentro de la familia Aru se encuentra el Aymara y el Cauqui, y la lengua Cauqui. A la lengua Jakaru se le considera extinta, ¿ok? Aunque algunos todavía la consideran vigente, mientras que otros la consideran como un dialecto de la lengua Cauqui. Muy bien. Entonces, entre la familia Aru encontramos a la lengua Aymara y a la lengua Cauqui. Veamos, la Aymara es la más importante, pero eso no significa que las demás dejen de ser importantes, ¿eh? Las más estudiadas, pues vamos a estudiar a la Aymara. La Aymara, también conocida como Aru sureña o Aymara sureña. Ojo, no olvides que aquí la Aymara se habla específicamente en el altiplano de nuestro país, en Puno, en el lago Titicaca, ya ahí más o menos. Bueno, ahí encontramos en Bolivia, por ejemplo, en gran parte de su población se habla la Aymara, ¿ya? Específicamente, Bolivia todo es sierra, pues, ¿no? Bolivia no tiene costa, no tiene mar, Bolivia. Ya, cuidado en ese aspecto, Bolivia todo es sierra y eso es bonito, pues no que se extienden en distintos lugares estas lenguas. Y es una suerte, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, es beneplácito para uno escucharlo, ¿no? Que estas lenguas todavía perduran. Bien, tiene una gran trascendencia no solo en el país, sino también en Sudamérica, pues además de usarse en el Perú, se usa en Bolivia y en Chile, ¿ya? En nuestro país se usa en Puno, Moquegua, Tacna y Debido. Ojo, tiene su centro el Aymara en Puno, pero por producto de las migraciones, se habla también en Moquegua, se habla también en Tacna, y debido a la fuerte migración de puneños, también en Arequipa, mi estimado. Esta lengua no solo tiene como enemigo en su lucha por sobrevivencia al castellano, sino también al quechua cusqueño. Y eso es, por eso les dije, el proceso de castellanización en nuestro país es brutal, pues no, porque eso genera la extinción de las lenguas. Luego encontramos el Cauqui. El Cauqui se encuentra en proceso de extinción, como la gran mayoría de las lenguas amerindias de todo el continente viene siendo desplazada por un dialecto castellano del sur de Lima. La gran mayoría de sus hablantes son bilingües, ¿ok? Se usa todavía en pueblos de Tupe, Colca, en Arequipa, Aiza, Cotahuasi, Chavín y Conchán, todos ellos en la provincia de Yauyos, al sur de Lima, lo que les dije entonces, en Cauqui. El Cauqui se habla entonces en la provincia de Yauyos, al sur, o en la Sierra de Lima, al sur de Lima, ¿ya? No te olvides.
Luego pasamos, ya vimos las lenguas andinas, lenguas amazónicas. Dijimos que las lenguas amazónicas tienen ¿cuántas familias? 16 familias lingüísticas propias. Veamos entonces, son tantas y tan diferentes que han sido agrupadas en 16 familias lingüísticas. Familia Arahuá. Dentro de la familia Arahuá tenemos a la lengua culina. B, familia arahuaca. Dentro de la familia arahuaca tenemos a la lengua campa o la lengua xáninga. Dentro de la, también encontramos la lengua, ojo, la lengua xáninga es la mayor empleada dentro de la Amazonía, ¿ya? Del Perú. La lengua campa canquinte, la lengua chamicuro, la lengua iñapari, la lengua machiguenga, la lengua campanomatziguena, la lengua piro, la lengua resígaro y la lengua yanesha o también llamada amuesha. Muy bien, quizá te suene un poco raro, ¿no? Estos nombres, pero eso es lo bonito de estas lenguas, ¿no? Familia Bora, dentro de la familia Bora, lengua Bora. Dentro de la familia Cahuapana, lengua Chayahuita y la lengua Jedero. Dentro de la familia Kandoshi encontramos a la lengua Kandoshi, Shapra. Dentro de la familia Harakambut tenemos a la lengua Harakambut. Dentro de la familia Huitoto encontramos a la lengua Huitoto y la lengua Ocaína. No cocaína, Ocaína. Dentro de la familia jíbaro encontramos a la lengua chuar y shiwiar, y también a la lengua aguaruna y la lengua huambisa. Dentro de la familia pano encontramos a la lengua amahuaca, también a la lengua capanagua, lengua cashibo, cocataibo, lengua cashinagua, lengua matzés mayoruna, lengua sharanagua, marinagua, lengua shipibo, conibo, lengua yaminagua y lengua nagua. Entonces, dentro de la familia Pan. Son nombres un poco complicados, ¿no? Porque, bueno, no hemos escuchado, o no lo escuchamos comúnmente, ordinariamente, en nuestro español, pero qué bonito, eso es lo bonito de esas lenguas. Fonéticamente es grato escucharlo para nuestros oídos. Luego pasamos a la familia Peba o Yagua, lengua Yagua. Dentro de la familia Shimaco tenemos a la lengua Urarina. Dentro de la familia Takana encontramos a la lengua Ese-Eja, así se habla, así se escribe, ¿eh? Ese-Eja. Dentro de la familia Ticuna, a la lengua Ticuna. Dentro de la familia Tucano encontramos a la lengua Orejón, no lo mires, y lengua Secoya. Familia Tupí o Guaraní, lengua Cocama, lengua Cocomilla y lengua Omagua. Y dentro de la familia Záparo encontramos a la lengua Arabela, lengua Iquito. Esta lengua Iquito se habla en Iquitos, ¿ya? En un sector de la población iquiteña. Y lengua Taushiro, Muy bien, lengua Taushiro. Ojo, esto es importante rescatar. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ya en el aspecto en específico en la Amazonía, en Ucayali más o menos, en Iquitos más o menos, se ha empezado a realizar programas radiales en estas lenguas, ¿ya? En estas lenguas. En Iquito, por ejemplo, con la lengua Iquito. Y se transmite, pues, programas radiales en lengua Iquito. Se transmite programas inclusive deportivos, ¿eh? En Iquito. Esto es importante porque eso alimenta, pues, ¿no? Digamos, a la coexistencia todavía de nuestras lenguas amerindias. Eso es lo bonito, ¿no? Es una buena noticia que debemos rescatar también. Entonces, estas 42 lenguas amazónicas conocidas se usan a lo largo y ancho de nuestra región amazónica. Sin embargo, dialectos de estas lenguas se usan en países vecinos, ya lo hemos dicho, como Brasil, como Colombia, como Argentina o Bolivia. Ahora veamos las lenguas no amerindias, las que ingresaron, ya sea por cuestiones de conquista, por cuestiones territoriales, etc. Dentro de las lenguas amerindias, mi estimado alumno, encontramos aquí constituyen el cuerpo de lenguas que ingresaron a nuestro territorio a partir del siglo XVI. ¿Ok? No solamente, por ejemplo, España nos conquistó aquí a nuestro territorio, los ingleses conquistaron a territorios, sudamericanos también, portugueses también conquistaron, por ejemplo, los brasileños, ¿qué más? Conquistaron también los italianos, etcétera. Entraron desde luego pues a nuestro territorio y eso generó pues grandes aspectos culturales o grandes desarrollos culturales, ¿no? Ahora, entonces, estas lenguas ingresaron a nuestro territorio a partir de qué siglo? XVI. De todas ellas, el castellano aparece como lo más importante. ¿Okay? Sin embargo, existe presencia significativa de otras lenguas no amerindias como la portuguesa, la china y la japonesa, que a pesar de no tener mucha relevancia, qué sé yo, en el mapa lingüístico peruano, tiene una valiosísima presencia cultural y económica. Eso es importante. ¿Okay? Muy bien, las lenguas amerindias, entonces ya lo no amerindias, las que ingresaron, ya sea por cuestiones de conquista, cuestiones territoriales, etcétera, o de expansión, a partir del siglo XVI. El castellano, también el portugués, el chino, etcétera, etcétera.
Muy bien, la situación de las lenguas en el Perú. Veamos cómo se encuentra la situación de las lenguas en nuestro país. Si la lengua es, como afirma Íbico Rojas, un lingüista peruano, el último refugio de libertad que tiene el ser humano, esta libertad se respira irónicamente en nuestro país, pues la Constitución Política del Perú, en su artículo segundo, inciso 19, dice: toda persona tiene derecho a, puntos suspensivos, eso implica de que sigue, ¿no? Pero lo más resumido, a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Ahora te pregunto lo siguiente: ¿tú crees todavía, de acuerdo a este artículo esbozado por la Constitución Política de nuestro país, que se cumple en la práctica? Quizá en la teoría, ¿no? En los textos, qué bonito se refleja, ¿no? Qué bonito se establece. Pero en la práctica es totalmente distinto. Dice: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Desde luego que no. Yo pienso de que todavía nos falta, o de que todavía falta iniciativas políticas de nuestro Estado, nuestro gobierno, respaldar a esta riqueza lingüística que nos caracteriza. Pues, ¿no? Ahora, lo que yo soy simplemente un lingüista que les habla de esta manera, porque, por ejemplo, el quechua, ¿no? Casa, guasi, qué bonito, ¿no? Entonces, es paloma, urpi, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Dominar estas lenguas que pues son oficiales en nuestro país y que han sido heredadas por nuestros ancestros, por nuestros indígenas, por esas personas que pues de una u otra manera habían desarrollado grandes aspectos culturales aquí en nuestro territorio, no solamente en Perú, sino que también en nuestros países vecinos. ¿Ok? Entonces, desde luego, debemos darle una revalorización a estas lenguas para que de esa manera puedan seguir persistiendo por muchos largos años. Ahora, otro punto también para entrar a la práctica de lleno es que también estas lenguas deben, personas que hablan estas lenguas, al momento que se trasladan de su lugar de origen, como que se chocan con el castellano, ¿no? Y que el castellano pues genera desde luego una extinción de nuestras lenguas propias, de nuestras lenguas vernaculares. Entonces, vamos a pasar directamente a la práctica para que de esa manera podamos ir consolidando los conocimientos. Ahora, dice lo siguiente: ¿cuál es la lengua con mayor cantidad de hablantes en la Amazonía? Ya lo dijimos, la el ayánica. Mira, acá está, el ayánica. Las lenguas selváticas más habladas son el ayánica, con 54.791 hablantes, y el aguaruna, con 41.739 hablantes, seguidas del shipibo, con más de 16.000 hablantes. Entonces ahí tienes cifras importantísimas que te pueden servir quizá para tu vida, ¿no? Porque el conocimiento, recuerda que es poder, la sabiduría es poder. Ahora, decimos lo siguiente: socialmente el bora es considerado una lengua, puede ser una lengua natural, porque es propia de nuestro país, ¿ok? Pero también puede ser considerado como un dialecto social, ¿no? Que se habla en distintos lugares de nuestra Amazonía. Pero bien, lo más importante es lengua natural. Alternativa en la que aparecen nombres de lenguas amerindias. Amerindias son aquellas lenguas propias, vernaculares, que han brotado aquí en nuestro territorio. El bora, el quechua y el aymara, mi estimado. El resto no, pues el vasco no es una lengua amerindia, es una lengua extranjera, ¿ok? El portugués tampoco, ¿no? El romanche tampoco. Bueno, otro más, el inglés peor, ¿no? El inglés peor. Ahora, es importante aquí, chicos, resaltar que, por ejemplo, en Estados Unidos prohíben totalmente a las personas visitantes, estudiantes de otros países, en las grandes universidades de Estados Unidos, como Harvard, etcétera, como por ejemplo Cambridge, ¿no? Y muchas universidades prestigiosas en Estados Unidos. Entonces, prohíben rotundamente que estudiantes o que personas, bueno, migrantes, hablen el castellano. Ahí es como una obligación que tú, si quieres visitar, por ejemplo, Estados Unidos, tienes que sí o sí hablar tu inglés, porque de esa manera te ayuda a defenderte. ¿Okay? Por ejemplo, si tú vas al baño, ¿okay? En Estados Unidos, es obligatorio, inclusive ahí te corrigen. Si tú intentas hablar con tu amigo o con tu colega que son, qué sé yo, españoles, ¿no? O que hablan el castellano, son peruanos y que han migrado a Estados Unidos por motivo de estudio, te escucha, por ejemplo, el personal de servicio hablando castellano y te corrigen, ¿no? Y te corrigen. Te dicen que está prohibido hablar en castellano, tienes que aprender a hablar en inglés. Te corrigen, es por ese motivo que, y desde luego creo yo, también ayuda a reforzar, ¿no? Su patrimonio de lenguas, ¿no? En ese espacio. Ahora, qué bonito sería acá, ¿no? Que, por ejemplo, emigras a otra ciudad, pero también sigues todavía cultivando, sigues todavía practicando tu lengua. Entonces, eso es lo bonito, ¿no?
Pero nada, pues aquí lo importante sería aquí realizar programas, ¿no? Programas de concientización acerca del gran repertorio lingüístico que tenemos. Bien, vayamos pasando, vayamos pasando. El castellano estándar es el que se usa en la educación. ¿Okay? En la educación utilizamos un castellano estándar. Una lengua estándar ya sea una lengua culta y una lengua coloquial, ¿no? La lengua culta de los profesionales, los profesores, y la lengua popular nosotros, pues no ustedes, las personas que todavía están en una mediana educación, que están preparándose todavía, ¿no? Para que lleguen a ser grandes profesionales. La lengua chayahuita pertenece a la familia Cahuapana, no te olvides, ya lo hemos visto, revisa la información, Cahuapana, la familia Cahuapana. El aymara es una lengua amerindia, mi estimado, es una lengua amerindia, ¿ya? Que se habla en 3 países. Aquí en nuestro país, específicamente en el altiplano, en Puno, en el agua Titicaca, se habla en Bolivia y se habla en Chile. El quechua se habla en muchos más países, en Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, etc. Chile. Muy bien, es una lengua extinta, el puquina, ya ha desaparecido, mi estimado. El puquina ya se ha extinguido. En la familia lingüística amerindia con mayor distribución geográfica en el Perú, quechua, ya lo hemos visto, el quechua sureño específicamente, en Ayacucho, en Cusco, en Huancavelica, etc. El castellano y el aguarunas están en relación de lengua frente a lengua, ambas son lenguas. Muy bien. ¿Qué lenguas son oficiales en nuestro país? Todas las lenguas en donde estás se hablen. Bueno, eso es lo que nos dice la Constitución Política del Perú, ¿no? El artículo 48. Pero en la práctica creo que se margina todavía nuestras lenguas amerindias propias de nuestro país. Nivel avanzado. Actualmente, el Perú es considerado como un país multilingüe porque dentro de su país que se habla más de una lengua. Facilito, pan comido. Ahí 12 países en los que se hablan aymara tradicionalmente, Bolivia y Perú. Señala la alternativa o el enunciado correcto, conceptualmente correcto. Dice, en el Perú la Amazonía es la región más compleja lingüísticamente. Muy bien, pan comido, mi estimado. El aymara también se habla en Chile, Bolivia y Perú, no te olvides. Son lenguas andinas. Esto es una pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mira, 2005-2, para que practiques. Dice, son lenguas andinas. El aymara, el jacaru y el puquina. Son lenguas andinas o amerindias. Muy bien, de esta manera vamos culminando con la clase, mi estimado alumno. Vamos a culminar con la sesión el día de hoy a través de este medio y espero pues que te haya quedado claro, ¿no? Te haya quedado claro, espero que hayas internalizado algunos conocimientos, alguna información acerca de las lenguas en nuestro país. Hablar de lenguas significa hablar de una riqueza nacional, hablar de nuestra propia identidad nacional. Es como, por ejemplo, hablar de culturas significa hablar de nuestra identidad nacional. Y también es lo mismo, ¿no? Bueno, lo más importante es que todavía lo que pasa es que aquí en nuestro país no se da gran cabida todavía a aquellas personas investigadoras o lingüistas, ¿no? Por ejemplo, la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la mejor universidad del Perú, una cuestión privada, porque por historia o por tradición se considera San Marcos, ¿no? La mejor universidad del país. Pero desde luego, yo he tenido la oportunidad de visitar ambas universidades el año pasado, el año pasado, y la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la de Lima, me refiero, no esta de acá de Trujillo, no, para nada, la de Lima, considerada actualmente por el ranking de las universidades, primer puesto, la mejor universidad, desarrolla programas, ¿no? Programas lingüísticos, programas de respaldo y de revalorización de nuestras lenguas. Porque desde luego, inclusive lingüistas, ¿no? Serrón Palomino, por ejemplo, un lingüista muy dedicado a la investigación de las lenguas nativas en nuestro país, había escrito muchos artículos, muchos libros que plantea ciertas alternativas y aparte de plantear también pues, cuestiones históricas, ¿no? Es importante darle más cabida a este tipo de investigaciones, darle más espacio, ¿no? A estas personas quienes se dedican a la investigación de estas lenguas que son fruto y que al mismo tiempo, producto de estas investigaciones, es que se toma conciencia y producto de que tomamos conciencia es en donde empezamos a darle más prestigio, más valorización, más respeto a nuestras lenguas. De esta manera, mis estimados, me despido y espero que haya sido grato para todos ustedes, así que hasta la próxima. Mucho ánimo y a cuidarnos, ¿eh?